Gracias a Mi Tierra Televisión por haberme cursado una invitación para participar en esta serie de programas sobre historia que realiza con notable interés para el futuro esta cadena. Vamos a acercarnos a un tema, creo que interesante e importante, el cual además se encuentra muy condicionado por la propaganda y por las especiales circunstancias en que nos encontramos con respecto a lo que es la historia reciente de los españoles. En los últimos años hemos asistido a la reivindicación progresiva de lo que los historiadores denominamos la guerrilla antifranquista y que para la memoria colectiva de los españoles está asimilada a los maquis. Aunque la realidad es que el maquis, propiamente dicho, solo fue una parte de la misma, circunscrito en su actuación a un brevísimo periodo de tiempo. Curiosamente, la historia de esta guerrilla ha permanecido semioculta hasta que el tiempo ha permitido que se edifique una leyenda rosa sobre la misma, que además dista mucho de corresponderse con la realidad. La mayor parte de los españoles que lo conocieron acabaron asimilando a la guerrilla antifranquista por la naturaleza de sus acciones en los años de su máximo apogeo entre 1945 y 1947 al bandolerismo y al crimen. Las simpatías populares con que hoy se la suele adornar es fruto de una literatura que comenzó a florecer en los años 70 y de algunas cintas cinematográficas, pero nada más. La izquierda durante años también prefirió olvidar la aventura guerrillera. Aun siendo creación del Partido Comunista, este prefirió hacerla prácticamente desaparecer incluso de su historia oficial, escrita a finales de los años 50. En la actualidad, los historiadores de izquierda radical han edificado una leyenda rosa en la que se borran las huellas de los crímenes y se difuminan los aspectos menos edificantes de la acción guerrillera. Se sobredimensiona su valor, hasta tal punto que Paul Preston ha llegado a considerarla como la oposición más seria al régimen de Franco, aun cuando en la España de entonces siempre se la consideró como un mero problema de orden público del que se encargaría por su naturaleza básicamente rural la Guardia Civil. El escritor antifranquista Daniel Arasa, por su parte, tiene que reconocer que el sistema franquista jamás tembló ante los movimientos de los maquis. Solo preocupó a Franco el hecho de que la invasión del maquis en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, pudiera provocar un incidente con el país vecino y una posible acción aliada sobre España tras la liberación de Francia. A menudo, conforme se difumina la memoria colectiva de los españoles sobre los hechos, los nuevos maquis, ese conjunto de escritores e historiadores que reivindican a estos guerrilleros por su acción antifranquista, tratan de presentarlos como unos valedores de la democracia que, apoyados por la población civil, alcanzaron un volumen de efectivos verdaderamente increíble. Así, por ejemplo, el conocido escritor anarquista Eduardo Pons Prades, que trabaja sobre testimonios orales recogidos muchos años después y en los cuales es evidente la exageración y la sobredimensión de los hechos, junto con la adecuación naturalmente a un tiempo político muy distinto, llega a decir, sin la menor base, que entre 1936 y 1944 aparecieron 37 zonas de guerrilla. Según este autor, los guerrilleros llegaron a organizarse en más de 1 millar de partidas, con más de 50.000 guerrilleros, apoyados de forma directa por 250.000 personas e indirectamente por 2 millones de campesinos. En estos datos se repiten, curiosamente, las mismas tesis que el Partido Comunista difundía desde Francia antes del intento de invasión de los maquis en 1944, en la que se habla de una España dispuesta a sublevarse en cuanto cruzaran la frontera. La realidad, como veremos, es que la inmensa mayoría de las partidas, tras el fracaso de la invasión, solo contaron con el apoyo de un reducido número de familiares y amigos. Estos mismos autores son los que a menudo ocultan, justifican, silencian, disimulan o simplemente practican el eufemismo cuando tienen que entrar en el reverso amargo de la moneda, el tiempo en que los guerrilleros dejaron de ser teóricos liberadores para convertirse en meros secuestradores, terroristas o atracadores. Indicamos al principio que lo que durante décadas se conoció como los maquis se engloba hoy dentro de un fenómeno mucho más amplio que es la guerrilla antifranquista. En realidad hay que hablar de 4 tiempos diferentes.
La primera guerrilla, de carácter independiente y desorganizada, a veces sin límites políticos precisos, la constituyen los denominados huidos, miembros del Ejército Popular de la República y de los partidos de izquierda, anarquistas y comunistas principalmente, que se refugian en los montes después del avance del Ejército Nacional. Este fenómeno se dio sobre todo a partir de 1937 en las montañas asturianas, en las de León, en algunas zonas de Extremadura o de Galicia. Sus acciones nunca llegaron a preocupar al mando nacional. La segunda guerrilla constituye lo que se conoce como el maquis. Es fruto de la decisión del Partido Comunista de emprender la acción armada masiva contra el régimen de Franco. Su intento de penetración es un fracaso y tras unas breves escaramuzas en el Valle de Arán se retirarán a Francia por decisión del propio Partido Comunista. Aunque la infiltración comenzó en 1943, su efímera acción se extiende de octubre a noviembre de 1944. La tercera guerrilla nace del fracaso del intento de la invasión masiva. Está subordinada a los intereses del Partido Comunista. Será la de mayor alcance y operará entre 1945 y 1948. Su práctica habitual será el terrorismo. La cuarta guerrilla tendrá vigencia hasta 1952, aunque el último guerrillero, Quico Sabaté, caiga a principios de los años 60. Está constituida básicamente por anarquistas y por los comunistas que se niegan a obedecer la orden del partido de disolverse. Sus métodos son los propios del bandolerismo. Los historiadores, periodistas, publicistas y militantes de la izquierda que exaltan la lucha antifranquista caen en el error de sobredimensionar la realidad. Es fácil encontrar referencias en sus trabajos a una resistencia armada que iría de 1937 hasta casi los años 60. Si por el contrario recurrimos a quienes actuaron contra la guerrilla, a la documentación publicada, a los archivos públicos, nos encontraremos con que, como anota el general Francisco Aguado, la actividad de esta guerrilla se daría en España entre 1943 y 1949. Su apogeo real fue entre 1946 y 1947 y en 1949 se consideraba por la Guardia Civil prácticamente eliminada. El volumen real de la guerrilla, las cifras, son en este caso un elemento significativo porque nos permite situarla en sus verdaderas dimensiones. En contra de lo que pudiera parecer, no existen grandes diferencias en los cálculos de quienes se han acercado al tema con rigor. En realidad es imposible calcular el número de huidos guerrilleros que pudieron haber en las montañas españolas de algunas zonas entre 1937 y 1943. Algunos datos parciales, sin embargo, nos indican que su número debió ser muy bajo. Los estudios de Francisco Moreno sobre la guerrilla desde Madrid hasta el sur evalúan que entre los años 1939 y 1952 en media España solo operaban 1.500 guerrilleros, lo que debe de indicarnos que el número de huidos fue siempre muy bajo. Las unidades que se constituyen en Francia para realizar la invasión en 1944, el maquis en sentido estricto, no superaron los 6.000 efectivos. El volumen total de guerrilleros que actuaron en España no llegó a alcanzar los 5.000 efectivos. Según Santiago Álvarez, estaríamos hablando de 3.654 combatientes, según el general de la Guardia Civil Ruiz Ayúcar, de 3.186. La inmensa mayoría de los mismos caería en los 1.826 enfrentamientos con las fuerzas de orden público y el ejército. Para el general Salas Larrazábal fueron 2.300 los guerrilleros abatidos, para Santiago Álvarez 2.235, para el general Ruiz Ayúcar 2.173. En los enfrentamientos con los guerrilleros murieron 339 soldados, policías y básicamente guardias civiles. En cuanto al apoyo popular, exagerado hasta el extremo, no debió ser muy amplio, ya que la Guardia Civil solo detuvo en todo este tiempo a unas 20.000 personas por diversos grados de complicidad con los guerrilleros, lo que nos indica que este apoyo se circunscribió básicamente a los familiares, a algunos amigos y a los miembros del Partido Comunista o de algunas células clandestinas. Quienes exaltan a los guerrilleros en la actualidad suelen ocultar, cuando no simplemente justificar, sus acciones de carácter criminal, amparándose en injusticias anteriores o en la práctica de represalias, muchas de sus acciones. ¿Cuál fue entonces la naturaleza real de las actividades de la guerrilla? Las cifras de una parte de las acciones realizadas por los guerrilleros explican muy bien por qué el pretendido respaldo popular fue mínimo, siendo considerados por la mayor parte de la población como bandoleros,
aunque el término más apropiado en muchos casos sea el de terroristas. El propio Daniel Arasa tiene que asumir que aunque su actuación de principio es antifranquista, sus acciones se asemejan mucho al bandolerismo, pero a pesar de reconocer este hecho, pide sin embargo un reconocimiento de los guerrilleros, aunque nunca lo pida para las víctimas. Los guerrilleros asesinaron a 958 personas. Entre ellas figuraban 9 sacerdotes y 10 alcaldes, así como numerosas mujeres y niños. Estos hechos darían para escribir un libro capaz de derribar la mejor de las campañas propagandísticas. Valga un solo ejemplo del modo de proceder. El 29 de septiembre de 1947, una partida de la agrupación guerrillera de Levante penetra en una aldea de Teruel, Gúdar. Primero ataca por sorpresa el puesto de la Guardia Civil. Los guardias los rechazan. Se retiran llevándose a varios rehenes, 2 matrimonios con sus hijos de 7, 9 y 12 años, junto con una anciana de 64. Uno de los matrimonios es el del alcalde. En las afueras del pueblo son asesinados y sus cadáveres salvajemente desfigurados. Los guerrilleros practicaron también el secuestro para recaudar fondos. En total fueron apresadas 511 personas. Los atracos fueron otra práctica habitual de la guerrilla. En el lenguaje guerrillero se les llamaba recuperaciones. En total, según los datos de la Guardia Civil, cometieron 5.963 atracos, aunque el defensor de la leyenda rosa guerrillera Pons Prades lo reduzca a 2.221. El destino de estos fondos es impreciso. Parte, evidentemente, se debió dedicar a abastecer a los guerrilleros, a sostenerlos en el monte. Parte pudo acabar en las arcas del Partido Comunista del que dependían las guerrillas. Algunos de estos golpes fueron de considerable importancia. Por ejemplo, nada más producirse la invasión por el Valle de Arán, un grupo asaltó la Sociedad de Fuerzas Motrices de Viella, haciéndose con un botín de 310.000 pesetas de 1944. En el asalto a un tren en el apeadero de Caudé, en Teruel, lograron 750.000 pesetas. El general Aguado, tras rastrear los archivos, indica que los guerrilleros cometieron un total de 8.269 delitos. Sin embargo, y es un dato importante y a tener en cuenta, el número de sabotajes realizados, lo que es propio de la lucha guerrillera de los maquis, solo alcanzó 538. A pesar de estos datos, escritores comunistas como José María Lasso Prieto continúan ocultando los crímenes de los guerrilleros, recurriendo al enmascaramiento léxico al hablar de la lucha contra las fuerzas represivas, limitando las acciones de los guerrilleros a meros sabotajes y algún ataque a los trenes, e insistiendo sobre todo que contaron con un gran apoyo social. Normalmente estos autores suelen prescindir de la propia documentación guerrillera. Brevemente recurramos como ejemplo a alguno de los panfletos que la agrupación guerrillera de Andalucía, que teóricamente contaba con un importante apoyo popular, distribuía en sus zonas de operaciones. Documentos que ponen de manifiesto que más que apoyo lo que se mantenía era un régimen de terror. El folleto, dibujado, está ilustrado con un dibujo de una persona colgada de un árbol y dice así: atención al arbolito y la cuerda del chivato. Chivatos, espías, confidentes, delatores, responsables en general de daños al ejército guerrillero o a patriotas honrados. El ejército guerrillero será implacable en la aplicación de la justicia. La más insignificante palabra de chico, grande o mediano, hombre o mujer, que pueda orientar o favorecer los planes criminales de los verdugos de nuestro pueblo, es castigada con la pena de muerte. Advertimos a los que sin intención de hacer daño hablan más de la cuenta, que por su falta de responsabilidad originan los mismos perjuicios que los confidentes profesionales y, por tanto, están dispuestos a sufrir la misma pena. Ejército Guerrillero de Andalucía. En la misma línea, podemos traer el testimonio de uno de los pastores que vivían en el pueblecito de Portillo de Laza, en el Valle del Roncal, por donde en 1944 penetraron 400 guerrilleros. Los paisanos sacamos las escopetas de caza para defender el pueblo. No pasaron cerca, pero si pasan, no les quería nadie por aquí. Ellos decían que no nos matarían, que no tenían nada contra nosotros, pero a nada bueno vendrían cuando venían así armados. En la actualidad, es usual equiparar cualquier modo de acción antifranquista con una opción por la democracia. Sin embargo, en los años 30, 40 o 50, con la documentación en la mano, sería muy difícil sostener esa equivalencia. Los maquis y la guerrilla antifranquista que les sucede son fruto de la decisión del Partido Comunista de continuar la lucha armada contra Franco,
Ahora bien, en los años 40 el Partido Comunista no era un partido democrático, era una sección del Partido Comunista de la Unión Soviética y dependía y estaba vinculado claramente al estalinismo. De hecho, si algunos testimonios relacionan la puesta en marcha de la invasión con la política estalinista, de lo que no existe duda es de la orden de Stalin para poner fin a la lucha guerrillera, sustituyéndola por la infiltración en el aparato administrativo del régimen de Franco. Si se repasan las sucesivas publicaciones vinculadas a la guerrilla, Reconquista de España, El guerrillero, Nuestra bandera, es fácil percibir el típico lenguaje comunista una vez concluida la guerra mundial sobre el imperialismo. Cuando los dirigentes comunistas depuran, lo hacen hablando de traición y de estar al servicio del espionaje americano. El maquis y la guerrilla constituyeron un elemento más de la decisión del Partido Comunista de convertirse en la fuerza hegemónica sobre la que polarizara la alternativa a Franco, enfrentándose así a la opción monárquica y a la opción republicana que habían escarmentado y por lo tanto habían excluido a los comunistas de los acuerdos. De ahí que, aun siendo conscientes de la inutilidad y la sangría que suponía el mantenimiento de la guerrilla, cuyas posibilidades objetivas de derribar o perturbar a Franco eran inexistentes, el PC decidiera mantener la lucha armada al servicio de sus objetivos políticos particulares. Los maquis y la guerrilla, concretamente la utilización política de su fracaso en 1944 y de los éxitos de la Guardia Civil para desarticular las partidas, permitieron a la dirección comunista vinculada a Moscú, encabezada teóricamente por Dolores Ibárruri la Pasionaria, reafirmar su poder frente a otros sectores y a Santiago Carrillo eliminar a sus competidores en el control del partido. ¿Cuáles son en realidad los orígenes de los maquis? La decisión de continuar la guerra contra Franco si se producía la derrota fue tomada por el Partido Comunista mucho antes de abril de 1939. El Partido Comunista fue el abanderado de la resistencia a toda costa tras la caída de Cataluña, aunque sus dirigentes huyeron en febrero desde Monóvar a Alicante en avión hacia Francia. El PC ya había planteado durante la Guerra Civil, a mediados de 1938, ante el avance de Franco, la necesidad de crear un cuerpo de ejército guerrillero con 4 divisiones. Sería el 14 Cuerpo del Ejército Popular y estaría al mando del general Domingo Hungría. Su misión sería golpear en la retaguardia y, en caso de derrota, continuar la lucha hasta el estallido de la previsible contienda europea. Los efectivos reunidos en realidad fueron muy escasos y sus acciones insignificantes. La lucha en realidad no continuó. La dirección comunista establecida en Francia pronto abandonó el país para dirigirse a la URSS, donde permanecerían hasta 1944 y 1945, a excepción de Santiago Carrillo, que sería enviado como agente de la Comintern a Hispanoamérica. En Francia quedarán una serie de dirigentes de segunda fila, que son los que realmente organizan el PC en el interior de España, bajo la dirección de Jesús Monzón, Manuel Azcárate y Jesús Jimeno, a los que se unirá el histórico dirigente Gabriel León Trilla. En 1943 ya cuentan con algunos grupos operativos en España y llegan a instalarse en la capital. En el sur de Francia, los militantes comunistas participan en la resistencia y en la liberación. El éxito del movimiento de los maquis es lo que anima a estos dirigentes a lanzar lo que llamarán la Operación Reconquista de España. Imitando el patrón de las fuerzas francesas del interior, tratarán de organizar 4 divisiones al mando de jefes comunistas que han participado en la resistencia. Las 4 cabezas de las unidades estarían en Perpiñán, Toulouse, Pau y Tarbes. Como durante años será una constante en toda la oposición al régimen de Franco, los dirigentes comunistas se dejan llevar por informes que no reflejan la situación real en España. Según reiteran, con cualquier acción que suceda, el ejército español se dividirá y la población se sublevará. Toda la operación se monta desde estos erróneos presupuestos. De ahí que se produzca una estructuración de la invasión en forma de divisiones cuadro que tendrán que recibir y nutrirse de estos futuros sublevados. Todas las órdenes, por ejemplo, insisten en la necesidad de que no se ataque a la población civil, insisten en que el objetivo es Franco y la Falange y que hay que respetar a los demás. Tan escasa es la información que dirigen su propaganda hacia un ejército que ha cerrado filas en torno a Franco de forma reiterada. Por ejemplo, en algunos de los pasquines se leía: el ejército no puede tolerar que Franco y la Falange lo conviertan en el verdugo del movimiento de liberación. Naturalmente buscan la colaboración aliada. El general de Gaulle, en septiembre, agradece a los maquis los servicios prestados, pero les indica que les está prohibido el acceso a la frontera pirenaica,
y además despliega tropas en la misma. La operación tiene que trasladarse de aquellos 4 centros a los Bajos Pirineos. Tampoco obtuvieron mejor respuesta de las autoridades americanas. Según el testimonio de Francesc Pidau, de Izquierda Republicana de Cataluña, las autoridades americanas les dijeron a los enviados: no es que el ejército español sea gran cosa, pero para dejar fuera de combate a vuestros guerrilleros con media hora basta. A pesar de todo, los maquis estaban perfectamente uniformados y pertrechados, equipados con metralletas Thompson y Stern, con las carabinas americanas Rock 011, bombas de mano y explosivo plástico que no se conocía en España. Su capacidad de fuego superaba al armamento individual del ejército español, y frente a las armas automáticas de los guerrilleros, el material de la Guardia Civil estaba obsoleto. El plan de operaciones trazado por la dirección comunista se adecuaba a la situación descrita. La invasión se inicia con pequeñas infiltraciones en agosto del 44, pero desde junio las autoridades militares españolas trabajaban en la impermeabilización de la frontera. El 7 de octubre de 1944 tiene lugar la primera penetración importante por Roncesvalles del Valle del Roncal. El día 15 se anuncia que el Ejército del Pirineo, primera gran unidad guerrillera organizada bajo mando único, ha quedado constituido. El 16 de octubre, más de 3.000 hombres inician la penetración por el Valle de Arán. El objetivo es tomar la capital, Viella, y dominar el territorio como capital de la sublevación. No se registran excesos con la población, pero la anunciada sublevación no se produce. Incluso autores promaquis como Daniel Arasa o Secundino Serrano tienen que reconocer la inexistencia del apoyo popular. Es posible que se les dejara penetrar más de lo normal para evitar combates muy cerca de la frontera, por lo que los generales de Franco trazaron una defensa en profundidad. Si la intervención de Stalin en la puesta en marcha de la invasión tiene por ahora muy débiles apoyos documentales, la decisión de Stalin de utilizar a los guerrilleros sí está documentada. En octubre ordenará a los dirigentes comunistas que están en Moscú que se dirijan a Francia para controlar la operación. Los generales Lister, Cordón y Modesto, junto con la Pasionaria, deberán marchar al país. Tanto Lister como Modesto se detendrán en Yugoslavia para copiar el modelo guerrillero y de asalto al poder del futuro mariscal Tito. Santiago Carrillo también recibe órdenes de trasladarse al sur de Francia y asumir la dirección del movimiento. Cuando Carrillo llega al sur de Francia, la situación es mala. Los maquis están cercados en el Valle de Arán. Carrillo no está dispuesto a asumir una derrota y ordena la retirada. Todos los protagonistas afirman que la decisión del dirigente comunista le salvó de la aniquilación. El comandante de brigada Emilio Álvarez, uno de los protagonistas de la invasión, décadas más tarde afirmará: tales operaciones fueron solo un asunto de prestigio para el PC. Los capitanes Araña de Montejo y Toulouse sabían que no saldríamos vivos ni uno de aquella aventura. La invasión se cierra con unas bajas ínfimas: 129 guerrilleros muertos y 32 miembros del ejército y las fuerzas del orden público. Esta derrota da la oportunidad a Santiago Carrillo de poner en marcha la depuración del PC. Su objetivo es hacerse con el poder. Los generales Luis y César pasan al ostracismo. Otros dirigentes como Monzón o como Herrera son enviados a España, donde la policía les detiene. Gabriel León Trilla, histórico dirigente comunista, es eliminado en Francia. El general Aguado es concluyente. Es lección normal y corriente que nos ofrece el comunismo para eliminar a los que se han desviado. Después de lanzarlos del partido se les delata. En 1950, Santiago Carrillo acusará a Jesús Monzón, el hombre que había reconstruido el PC y preparado la invasión de los maquis, de ser un traidor al servicio del espionaje americano. Cuando la Pasionaria, Lister, Modesto y otros dirigentes llegan a Francia, Carrillo ya ha montado su estructura de poder. El PC se reorganiza rápidamente y opta, en sintonía con las directrices de Stalin, por continuar la lucha armada mediante grupos guerrilleros que deben pasar a España. Este operativo recibirá el nombre de Fuerzas Armadas de la República Española. El PC debe difuminarse al mando. La nueva infiltración toma cuerpo a partir de 1945. Su acción es apoyada por Stalin y va a coincidir con la condena internacional del régimen, impulsada por un estado satélite de la URSS, Polonia. Tienen como supremo objetivo estos guerrilleros el conseguir dominar un territorio, por pequeño que sea, para forzar la intervención internacional. Nunca lo conseguirán. Las acciones de estas guerrillas se encuentran dentro del tipo de actuación terrorista. Su escenario será el campo y la ciudad. El intento de extenderla al ámbito urbano se saldará con un estrepitoso fracaso. El caso de Madrid es arquetípico. A la capital llegan 6 comandos entre enero
y principios de febrero de 1945. Colocan algunas bombas y reciben órdenes de atacar a los falangistas. El 25 de febrero asaltan un local en Cuatro Caminos, asesinando al portero David Lara y al falangista Martín Mora. Cientos de miles de personas acuden al entierro. En un mes cae toda la estructura guerrillera en Madrid. Las guerrillas dejan las ciudades y solo en Barcelona se registrará alguna actividad continuada. De todas las agrupaciones guerrilleras, la más importante en esta fase es la agrupación de Levante, que operará a partir de 1945 en Valencia, Teruel, Cuenca y Castellón. En 1947 alcanza su máxima expansión. En un año, el general de la Guardia Civil, Manuel Pizarro, la desarticulará y sus últimos miembros lograrán llegar a Francia. Esta acción guerrillera llevará a cabo numerosas acciones sangrientas, entre las que destaca el asalto al pueblo de Losa del Obispo, en Valencia. Los guerrilleros penetran en el bar y asesinan a 6 personas y hieren a otras 15. Después marchan sobre la casa cuartel y matan al hijo y al comandante del puesto. El mito del apoyo popular se disuelve cuando se repasan los pasquines que distribuye. El solicitar el ingreso en la Guardia Civil o en cualquier otro cuerpo de represión está castigado con la pena de muerte. Seguiremos ajusticiando a los chivatos mientras queden. Todo acto de agresión o resistencia a las fuerzas guerrilleras será castigado en el acto por el fusilamiento. ¡Viva la República! ¡Viva la agrupación guerrillera de Levante! ¡Muera Franco y la Falange! A pesar de la leyenda posterior, muchas partidas sembraron el terror en sus zonas de actuación. Citemos, por ejemplo, la de José Méndez Jarramao, el manco de Agudo que operaba en los montes de Toledo hasta que cayó en 1949, o la del comandante Honorio. En 1948, con la evidencia de que la situación internacional está cambiando, es el propio Stalin quien da la orden al PC de poner fin a la guerrilla. La sangría es considerada inútil. Son bastantes las partidas, sobre todo anarquistas, que no obedecen y continúan la lucha por su cuenta. Actúan a partir de aquí como bandoleros, aunque los anarquistas de Barcelona intentarán atentar en reiteradas ocasiones contra Franco. Los nombres de los dirigentes de estas partidas aún permanecen en la memoria colectiva de los españoles: Facerías, Caraquemada, Los Maños. Frente a la guerrilla, la respuesta del Estado tiene que periodizarse. El intento de invasión fue contenido y rechazado por el ejército, que disponía en la frontera de unos 40.000 hombres, pero en realidad hasta 1946 no se completó el despliegue de lo que luego sería el ejército del Pirineo. A partir de 1945, el peso de la lucha contra la guerrilla lo llevará la Guardia Civil. Para combatir legalmente a la guerrilla se aprueba el Decreto de Ley sobre Bandidaje y Terrorismo en 1947. La pena de muerte solo se aplicará a los jefes de las partidas o a los implicados en delitos de sangre. El resto sería condenado a penas de prisión diversas. En muchos casos los guerrilleros se enfrentan a la pena capital por delitos cometidos durante la Guerra Civil. En total fueron hechos prisioneros 3.382 guerrilleros. A modo de síntesis final, cabría decir que, visto en perspectiva, estos guerrilleros fueron en todo momento un instrumento al servicio de las estrategias cambiantes del Partido Comunista. Una parte de ellos nunca fue consciente de ello.